Está en línea un sociólogo, magíster en desarrollo urbano y doctor en antropología por una universidad británica, y además se ha dedicado en su vida profesional como sociólogo a investigar temas que tienen que ver con la élite, con las nuevas ciudades, con el racismo, con el extractivismo, con los objetos domésticos. Una persona interesantísima que me interesa saludarlo porque además ha escrito un libro que se llama Vivir en un barrio cerrado, cómo se produce la ilusión de confort, pureza y aislamiento. Y a quien le digo buen día es a Ricardo Green. ¿Qué tal, Ricardo? Marcelo Aymar te saluda, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar acá, a la distancia, pero acá. Muchas gracias por la invitación. Estás en Chile y viniendo a Buenos Aires a presentar el libro en breve. Sí, mañana viajo y tenemos 3 lanzamientos. O sea, un lanzamiento oficial el lunes y después martes y miércoles en UNSAM y en la UBA, en Gino Germani. Bien, o sea que vas a tener una semanita movida acá en Buenos Aires. ¿Te vas a quedar unos días o hacer la presentación de los libros en estos lugares que podemos repetirlo para que decirle a la audiencia cuándo puede ir a verte y tal vez hacerte alguna que otra pregunta en las conversaciones que tengan? No está de mal recordar dónde vas a estar Sí, sí. presentando Vivir en un barrio cerrado. No, encantado que vayan. Es todo abierto y sin fines de lucro. El lunes es en Abra Cultural, en Hipólito Yrigoyen, en el Microcentro. Va a presentar Adrián Gorelick y Maristela Svampa, que para mí es un lujo, es un placer. A las 6:30, martes en la UNSAM, en San Martín, Sí. en el Aula Tanque. Ajá. Y el miércoles en el Gino Germani de la UBA, también en el centro de Capital. Bien, bueno, en tu Todas libro, las 6:30, 3 días. todo a las 6:30. La de los lunes creo que es la que organiza la editorial que te editó el libro, que se llama Siglo XXI. Le mandamos un beso siempre a ellos. Y Sí, después, un bueno, la placer otra estar la con ellos. dijiste, ¿no? Las de martes y miércoles. Ahora, en Ajá. tu libro, yo lo estaba leyendo, y al principio hablas de toda esta situación de lo que en algún momento era para, remitiéndonos a unitarios y federales, bueno, esta cuestión de la protección de Buenos Aires, las élites en Buenos Aires, el puerto en Buenos Aires, la zanja que en algún momento sucedió para Ujú. dividir a los pueblos originarios, después de eso Roca con la campaña del desierto, y terminás Claro. conectando con el peronismo, con lo que terminó sucediendo, con lo que le decían esas élites a las personas que iban a que liberen al general Juan Domingo Perón y que metían y osaron poner sus piecitos en las fuentes de Plaza de Mayo, los cabecitas negras, los descamisados. Bueno, siempre hubo una trayectoria de querer Claro. estar cobijado en la gran ciudad de Buenos Aires, y haces un repaso histórico de eso. Ahora, primero, para pregunta fundamental, ¿vos considerás que esas personas, después de haber hecho el trabajo de vivir, porque el trabajo está focalizado en Nordelta, ¿no? Que es un poco el icono de los barrios cerrados y que potencian todas estas cuestiones de aislacionismo que intenta alguien que toma una decisión de vivir en un barrio cerrado. ¿Vos considerás que hoy en día la noción de protección dentro de un barrio cerrado se da un 100%, o le es muy complejo llegar a ese barrio cerrado y padece cada vez que sale de él? Es una pregunta grande, pero dos cosas. Primero, sobre lo que mencionaste de la genealogía o el análisis más histórico, creo que es Ah, muy importante pensar, porque hay mucha teoría que dice que el barrio cerrado es una cosa totalmente nueva. mm, Y parte del libro tiene justamente que ver con trazar la historia de todas estas tecnologías que ha trazado la élite, que ha instalado la élite, que ha producido la élite para separarse, para domesticar, para excluir, para aniquilar también a los otros que ven como amenazantes. La mm, zanja de Alcina, los campos de concentración, en fin, una serie de cosas durante toda la historia de la República y más atrás también. mm, Entonces yo veo los barrios cerrados, los countries, como una especie de nueva tecnología, que es nueva en algún sentido, pero también es como un nuevo eslabón de una cadena muy, muy larga. mm, Eh, Respecto a la seguridad y a la protección, bueno, eso me imagino que siempre es inalcanzable, ¿no? Lo que se intenta es reducir el riesgo. mm, Y en ese sentido pasan muchas cosas interesantes. Una es que viven con tanta vida, tanta conciencia de la seguridad, porque hoy no te explico la cantidad de protocolos y mecanismos y formas de comunicación y formas de información para saber todo lo que está ocurriendo en relación a la inseguridad y al miedo. mm, Entonces, que a alguien le tiraron una piedra en la ruta camino a Nordelta, eso se multiplica por 100 dentro del barrio, y el WhatsApp y el diario y los mecanismos y las explicaciones de la seguridad, y entonces vamos a multiplicar las cámaras y los guardias. mm, Entonces, cada evento, por pequeño que sea,
explota, ¿no? En términos mediáticos dentro de Nordelta. Entonces, todos estos grandes mecanismos de seguridad a la vez alimentan un circuito de miedo y de angustia muy grande. Entonces, claro, en algún sentido están más protegidos, sí. En Capital sería impensado que vivan con la puerta abierta, por ejemplo, sin echarle llave, o dejando las bicicletas afuera, o el auto incluso a veces sin la llave. Hay cosas que no podrían tener en Capital. Pero la sensación de miedo sigue siendo muy constante y por supuesto también que ese riesgo tampoco está aminorado del todo, o sea, pasan cosas en Nordelta. ¿Sabés qué es lo que cosas pienso? Internas y cosas externas. ¿Sabés qué es lo que pienso, Ricardo? Tengo amigos, obviamente, que viven en countries, en barrios cerrados, y cuando los voy a visitar se preocupan muchísimo por el tema de salgan ahora porque después la ruta no sabes cómo va a estar, o la autopista va a estar toda llena. Y vos le decís, pero escúchame, yo te vine a visitar, estamos comiendo, estamos haciendo una sobremesa, relajala. O sea, yo me voy a ir a la hora que me tenga que ir y vos no tenés que estar preocupándome todo el tiempo y ahí te empieza a contar la anécdota, ¿no? Porque yo cuando vengo del laburo no sabes lo que es. Yo algunos días cuando voy para el trabajo, que voy a Buenos Aires, no sabés lo que tarda. Entonces, si vos te vas justo a esta hora y vos decís, pero flaco, recién me acabo de tomar el café en jarrito, o sea, déjame disfrutar un poco el momento porque te vine a visitar. ¿Eso vos lo llegaste a percibir con el estudio de campo que hiciste con las personas que viven en Nordelta, en este caso puntual de tu libro Vivir en un barrio cerrado? Sí, totalmente. Y ahí está mencionando dos cosas. Una que engarza con la anterior, con la seguridad, que es el cómo transitamos desde el country, que parece ser o lo percibimos como protegido y seguro, hacia Capital. Y ese trayecto es visto como es un espacio de mucha ansiedad, ¿no? Parte del problema que hubo con las trabajadoras domésticas, o los problemas que han habido, que han sido bien viralizados con las protestas y todo, porque fueron discriminadas en el transporte público, tiene que ver justamente con que muchas veces las mujeres, especialmente mujeres que viven en Nordelta, cuando se mueven a Capital, muchas veces no se atreven a manejar. Y entonces toman un bus privado que hay y se lo toman hacia Capital. Y cuando vuelven de Capital, porque van a tomar un café, a ver familia, amigos, etcétera, no quieren que las empleadas domésticas se suban porque les molesta el olor, porque van muy llenas, en fin. Entonces todo tiene que ver con este trayecto que es visto como muy, muy, muy peligroso. El ir a comprar afuera, muchas veces mandan a las empleadas domésticas o al jardinero a comprar hasta carne, porque si no les van a cobrar más, o porque puede salir un negro y me puede ¿cómo voy a ir con mi bembé a comprar carne? Me decía uno. Entonces, mucha ansiedad respecto al afuera, ¿no? Al afuera, que es visto como muy amenazante. Y por otra parte, lo que me dice, sí, yo creo que hay muchas fantasías acerca de lo que significa vivir en este lugar, porque la publicidad inmobiliaria te la presenta, ¿no? Un espacio tranquilo, pacífico, natural, holístico, de bienestar. Y por supuesto que el barrio no es así, de hecho, incluso en términos materiales, la gente llega y los árboles no han crecido, ya hay máquinas trabajando, ya hay mucha construcción, ya hay 7.000 trabajadores que entran todos los días, entonces hay un montón de mecanismos de seguridad, pero hay cosas que no pasan como ellos piensan. Pero en el libro... Una de esas, perdón, para cerrar, sí, que es tradicional en los barrios cerrados y en los suburbios, tiene que ver justamente con el automóvil, lo que dices tú. Si tú ves la publicidad, y te estoy hablando de los años 40 en Estados Unidos hasta hoy, e incluso antes, podemos hablar de 1890 con los suburbios del ferrocarril en Londres, siempre tiene que ver con, tenemos una tecnología que te va a permitir estar en tu casa en 15 minutos, a 15 minutos de la ciudad, a 15 kilómetros de la ciudad. Entonces esa idea de como que ese trayecto es muy rápido es importante, porque la gente sigue dependiendo de Capital. No, ¿sabes por qué hice hincapié y me metí en tu respuesta? Porque me acuerdo que en el libro describís muy bien que los empleados en Nordelta, los albañiles, los empleados de la construcción, no entran por la entrada principal y tienen un acceso solamente para ellos, y hasta es más, si mal no recuerdo en tu libro, ellos tienen un horario en donde no se mezclan con los horarios de salida o de entrada de las empleadas domésticas de Nordelta. Sí, tienen una entrada distinta por Benavides, ocupan otros buses, no esperan en la parada, por ejemplo, de Pacheco, que es la que más utilizan las empleadas domésticas, no pueden entrar tampoco por la entrada, usualmente, ¿no? Siempre hay excepciones, pero no pueden entrar por la entrada del centro comercial. Son una figura bien amenazante la de porque además es un barrio que es bien interesante eso, porque pensamos siempre, bueno, la elite versus el pueblo, la elite versus los trabajadores, pero desde la teoría social hablamos hoy día de interseccionalidad. Es decir, claro, puede ser muy privilegiada como mujer, pero sigue siendo mujer, entonces en algún nivel también eres vulnerable a los hombres, aunque sean hombres trabajadores pobres. Entonces, para muchas mujeres de Nordelta es vista como una amenaza estos hombres albañiles jóvenes que van dando vuelta. Tengo muchas historias en el libro de gente que, aunque sus hijas vayan al colegio que está a 10 minutos caminando, deciden, por ejemplo, pagarles un remis
para que no vayan a encontrarse con esta otra figura que están a veces esperando el colectivo, entrevistando a una mujer ya mayor, digo, 40 años, que sale a trotar por el barrio. De pronto nos damos cuenta juntos, conversando, que ella evita salir a trotar por los horarios y los lugares donde puede encontrarse con estos hombres. O sea, claro, es un espacio también amenazante por esta figura de este otro, ¿no? Sí, y también lo que pensaba mientras leía el libro, porque está con mucho ejemplo, hiciste mucho laburo Muchas de gracias campo. por leerlo. Sí, no, pero hiciste mucho laburo de campo, muy interesante, y hay un testimonio de una mujer que mandaba a Pacheco, porque hay toda una estigmatización en el caso de Nordelta y Pacheco también, como decir, bueno, Pacheco Sí. es un poco más que el Far West, y mandaban a las empleadas domésticas a comprar carne o verduras a Pacheco porque habían detectado los dueños de Nordelta, de algunos de los barrios, que si van ellos, cuando detecta el verdulero o el carnicero que es de Nordelta, le sale más cara la compra. Y él se Sí, indignaba sí. por decir, claro, cuando detectan que vivo en Nordelta, el churrasco que sale 5 me lo cobran 7, y mandaban a las empleadas Sí, sí. domésticas para decir, bueno, hay una paridad entre el verdulero y la empleada doméstica, y el bife de chorizo va a salir 5 pesos, por ejemplo. Eso es re interesante porque te das cuenta que las etiquetas sociales no siempre tienen una dirección y un valor. O sea, para ellos, por ejemplo, vivir en Nordelta y decir que viven en Nordelta es algo de cierto prestigio en algunos círculos, por ejemplo, con pares, Mm, para cierta gente que quieren presentarse como nordelteños, mm, pero en otros círculos no. Entonces, por ejemplo, con cierta comunidad o ciertas personas que son más críticas sociales, por ejemplo, no sé, gente más intelectual o gente de izquierda, sí. usualmente no dicen que viven en Nordelta cuando les preguntan. Eso apareció mucho en las entrevistas. No, Mirá. lo ocultan, lo camuflan, dicen que son de Tigre o de zona norte. eh, Porque es un estigma para ellos, y ellos lo saben, porque al contrario de otros barrios, que hay muchos, o sea, hay 1000 barrios cerrados, hay 1000 countries en la periferia de Buenos Aires, Mm, pero Nordelta es como la niña símbolo de la desigualdad. mm. Entonces, claro, ese estigma lo tienen encima, y lo saben y lo reconocen, y tienen prácticas disociadas respecto al tipo de persona con la que interactúan. Yo te hacía el ejemplo y vivimos tiempos de libertad, libertarios, ¿no? Milei, bueno, todo lo que termina sucediendo con el individualismo. Y mientras leía el libro y también cuando me llegó el material, que dije, che, voy a hacer una entrevista con Ricardo si puedo, y ahí me moví, Ujú. porque Gracias. terminé, no, gracias a vos por estos minutos, pero terminé pensando en cuánto cuesta y a cuántas cosas están pendientes los habitantes de los barrios cerrados, y por eso el ejemplo que te hacía de mis amigos que me dicen, che, guarda con la ruta, andate ahora porque se viene a rush hour y tensión, que cuántas cosas trabajan en la mente de estas personas para después decir, che, pero estoy acá alejado y soy libre y tengo contacto con la naturaleza. ¿Cuánto desierto hay de eso? Esa es la verdad que es una tremenda pregunta, muy buena pregunta. Claro, el discurso es libertario, y eso tiene muchos efectos, ¿no? Porque libertario, pero en verdad es neoliberal, porque cuentan con el Estado, con el apoyo del Estado, con la sociedad del Estado para existir, ¿no? No solamente por normativas, por apoyos, por un montón de cosas, pero lo que quieren es vivir, o el discurso es vivir en un lugar en el cual el Estado no se meta. Hay un desapego no solamente del Estado, hay un desapego y incluso un desprecio de la nación. Entonces, los servicios que usualmente son públicos, ellos no quieren que sean públicos, no quieren que entre los recolectores de basura, no quieren que la luz sea pública, no quieren que los caminos sean públicos, no quieren que el mobiliario sea público porque lo hacen muy grasa, qué sé yo. Entonces, empiezan a expulsar al Estado a la vez que van instalando todo un sistema privado. Ahí tienen un sistema judicial propio, con tribunales de justicia, con libro de normas, con, no sé, 90 protocolos distintos. Sí. Y eso, claro, como dices tú, por eso es una buena pregunta, requiere conceder muchas cosas. Mm, Están dispuestos a conceder muchas cosas en aras de esa libertad. Entonces, Nordelta es un lugar enormemente, no sé cómo decirlo, normativizado, mm, mucho más que en la ciudad. O sea, ¿cómo se saca a pasear a los perros? ¿Cuántos decibeles los perros? ¿Cuál es el control del pH del agua del lago? mm. Cada árbol tiene un QR. ¿Dónde pones el basurero afuera de tu casa? ¿De qué color pintas tu casa? Hay normativa para, no todo, pero para casi todo. O sea, todo es motivo de regulación, de armonización, de Claro. buscar una cierta norma. Y eso causa, especialmente en una población de élite, a veces ciertas disonancias, ¿no?
gente que me dice que a veces, claro, despotrica contra vecinos que no siguen las normas, por supuesto, pero cuando ellos no siguen las normas, se sienten que están en su derecho de no seguirlas, Claro, ¿dónde está ¿no? la Hay libertad? mucho- ¿Dónde está la libertad? Y aparte, ¿cómo se explica esta frase que fue un hitazo en el 2024 de la verdad que con el gobierno no me está yendo bien, pero hay que tener esperanza, hay que tener fe, yo me ajustaré, no sé qué. Bueno, tiene que ver también con esto, ¿no? O sea, con tal de vivir en Nordelta o de llegar a vivir en un barrio privado, no importa si tengo que ir re lejos Sí. y comerme un tráfico tremendo, Mm. un taponamiento de tránsito, todas las normas que me pide el barrio privado. Ahora, vos sos chileno, Sí, Ricardo. sí, sí, soy chileno. Bueno, ¿qué te pasó con todo esto? O sea, ¿de dónde viene? Porque la sociedad chilena es distinta. Me imagino que debe haber barrios cerrados, pero no tanto como en la Argentina. ¿Y cómo hiciste para entrar también? Para que te cuenten las cosas que contás en el libro, que son testimonios que van más allá de una charlita de una persona que te invitó. O sea, hiciste un laburo de... habrás tenido muchos contactos con gente, de decir, che, tuve que ir a comer, tuve que ir a cenar, tuve que ir sacando cosas de a poco, de una manera muy desmenuzada, ¿no? O sea, ser chileno me trajo problemas y me trajo virtudes o algunos beneficios, ¿no? Porque no me podían localizar a veces socialmente o no podían conectarme o no sabían si yo era peronista o gorila o rojo, qué sé yo. Entonces, ese espacio más ambiguo me ayudaba a veces y me ayudaba mucho el estar haciendo un doctorado en Inglaterra, voy a ser bien honesto, porque si lo estuviera haciendo en alguna universidad de segunda línea en Argentina o en Chile, quizás no me habrían recibido como me recibieron, pero había un vínculo inmediato porque muchos conocían Inglaterra o querían conocer Inglaterra, estoy hablando de los residentes de Nordelta, entonces me recibían de otra manera también, Mm. eh, por estar en Londres. Sí. Y pese a eso me costó muchísimo. Yo me fui a vivir 6 meses a Argentina pensando que en 6 meses iba a lograr mi trabajo de campo, mi laburo, Mm. y terminé quedándome 2 años y medio. O sea, me Wow. demoré cerca de solamente 8 meses en entrar a Mm. Nordelta. Yo no Ocho tenía meses muchos para contactos en entrar, la claro. Argentina, pero mira, yo sufrí, no, los antropólogos siempre digo, nos encanta hacernos las víctimas y los mártires, entonces no quiero caer en eso, pero lo pasé bastante mal y pensé que iba a fracasar, que no iba a terminar mi doctorado. Me acuerdo un momento que estaba en la parada de colectivo, iba 3 veces por semana durante 6 meses y me quebré. En algún minuto dije, no voy a terminar el doctorado. Y de pronto una amiga me hizo ver, me dijo, pero todo lo que estás pasando es justamente parte de la experiencia de Nordelta, de que no puedas entrar, la experiencia que has tenido con los guardias, en fin, y me di cuenta de todo el trabajo de campo que había hecho ya, porque pasé Mm. 6 meses en la parada de colectivo o caminando por Pacheco o por Benavides y hablando con empleadas domésticas, con remiseros, con guardias de seguridad, y tenía mucho material. Mm. Y luego, claro, lo que pasó es que ya empecé a tener una vida en Capital, empecé a dar clases en la universidad, en la UBA, en la DITELA, Sí, y con eso empecé a conocer gente que conocía gente en claro. Nordelta y me ayudaron a entrar. Y la verdad es que hay que decirlo también, hubo mucha generosidad de muchas familias de Mm. Nordelta, porque Nordelta, yo trato siempre de no caer en la caricatura, a veces no hay mucho tiempo en la radio, pero Nordelta son 50.000 personas, hay familias de todo tipo, hay familias piolas, hay familias que son muy críticas de Nordelta también. Mm. No hay una tipología en Nordelta, hay cosas que dominan, por supuesto, hay, Igual, hay, hay pulsiones, hay deseos, pero hay ah, distintos tipos de personas. igual cuando había problemas decías Inglaterra y todo bien, o sea, no había ningún problema. Un poco, sí, sí. Quisiera que me expliques un poco la fisonomía, la geografía, lo perimetral de Nordelta, porque hay un espacio que es mixto en Nordelta y que hicieron como una especie de supermercado muy chetito, en donde hay productos Sí. premium, en donde hay un McDonald's también, pero eso es como que es público y no es público y eso genera problemas porque aparece gente de Pacheco, aparece gente de Benavides. Expresame un poco eso porque te soy sincero, no conozco Nordelta. Ese fue otro propósito, Sí. tal vez por el cual también quería entrevistarte. Conozco otros barrios privados de estos amigos que te dije, pero no conozco en lo puntual Nordelta. Bueno, Nordelta juega mucho con esa ambigüedad espacial. No solamente, voy a hablarte ahora de ese centro comercial, pero no solamente es en el centro comercial. Por ejemplo, la ruta que va hacia Nordelta, la pagó principalmente Nordelta, la pagó un consorcio de 4 centros comerciales, de 4 countries, pero principalmente Nordelta. Entonces ellos asfaltaron la ruta y pagaron un montón de guita por eso, a cambio de ciertas cosas que la Intendencia le dio. Pero Mm. entonces ahora la ruta se llama Ruta Nordelta y la parada colectiva, aunque está a 3 kilómetros fuera de Nordelta, tiene el logo de Nordelta. Y Mm. hay una caseta de guardias de seguridad en Pacheco, espacio público, que dice Nordelta con logos de Nordelta. Entonces uno dice, bueno, pero
tanta pretensión de cerrar Nordelta, y Nordelta mismo empieza como a desbordarse hacia afuera. Además pasa esto que a mí me parece loquísimo, perdón que lo diga, no quiero, pero siendo chileno, que alguien, que un privado pueda contratar a un policía cuando está fuera de turno, me parece una cosa como, nada, a mí me sorprende muchísimo. Entonces muchos policías trabajaban para Nordelta también. Entonces empiezan como a desordenarse lo público y lo privado. Y eso lo ocupan bastante, porque por ejemplo, en la misma parada de colectivo, entonces dicen que es de Nordelta para ciertas cosas, a mí me echaron muchas veces de ahí, me llevaron detenido porque es un espacio privado, pero cuando dicen, bueno, ¿y quién limpia esta parada de colectivo? ¿Quién paga esta infraestructura nueva que hay que hacer? Entonces, bueno, es que no es nuestro, esto es público. Entonces, es público para algunas cosas, es privado para otras. Y el centro comercial juega un poco esa lógica. Lo que pasó es que ellos no podían cerrar el centro comercial 100% porque no daba comercialmente. Claro. Parte cuando justamente arranca eso, en parte porque la gente en Nordelta no tenía dónde comprar, tenían que ir a Pacheco, había mucha ansiedad al respecto, era un buen negocio también abrir un centro comercial para los countries, pero no daba con 10.000 personas, con 5.000 personas, necesitaban que otra gente fuera. Entonces tú vas y hasta las tapas de las alcantarillas dicen Nordelta, hay banderas de Nordelta, hay guardas de Nordelta, pero es un espacio que está abierto o semiabierto, está vigilado pero está abierto. Y eso también ese lo transforma como un espacio liminal, decimos nosotros, que es una cosa pero también es otra. Es el espacio, por ejemplo, que es muy interesante, lo hablo en el libro, que es el espacio donde los jóvenes, los adolescentes de Nordelta van un poco a boludear, porque dentro de Nordelta los vigilan, los persiguen, los guardias, hay cámaras y no pueden como ser más libres. Claro. Y en cambio en ese lugar sí van a hacer cosas, ¿no? Van a juntarse al McDonald's, corren por los pasillos en la noche del centro comercial, los guardas los persiguen, hacen tonteras con los automóviles, qué sé yo. Yo estuve mucho tiempo ahí viéndolos, ¿no? ¿Qué cosas hacían, entrevistándolos? Entonces es un espacio más curioso, es un espacio donde llegan gente de población más popular al McDonald's a pedir comida, por ejemplo, y se generan escenas como bien tensas. Entonces es un espacio que para ellos es un espacio de lujo, pero más peligroso que Nordelta, porque justamente está abierto. Ricardo, la última pregunta tiene que ver... vos hablaste hace unos minutos sobre la cantidad de reglamentaciones que tienen estos espacios, estos barrios privados. ¿Cómo hacen para destacarse en este mundo cada vez más individualista, los vecinos entre ellos, y cómo hacen para manejar las envidias? Hoy es una pregunta compleja porque parte tiene que ver con destacarse y no destacarse. Claro, o sea, a veces destacarse mucho es ser muy grasa. Es como que te topea, entonces, ¿no? Nordelta es como que te dice, che, yo voy acá para ser exclusivo, pero después tu exclusividad termina siendo tabicada por las propias reglamentaciones de Nordelta. Entonces, ¿qué detectaste en cuanto, che, yo quiero demostrarle a otro que soy más que él, que tengo más dinero? No, bueno, hay muchas cosas. Los viajes, por ejemplo, son importantes. ¿A dónde viajas? ¿Con qué frecuencia viajas? Pero hay algo re interesante de Nordelta, que Nordelta, es importante saberlo, no es un barrio cerrado, no es un country normal. Porque es un country que tiene un cierre perimetral, pero dentro tiene algo así, va cambiando porque va creciendo, pero 27 o 28 countries dentro, y cada country es una unidad legal independiente con sus reglas propias, que tienen que adherirse a las reglas generales, que es como una especie de constitución de todo el conjunto, pero tienen reglas propias y tienen además, y esto es interesante, estilos propios. Las inmobiliarias me hablaban de sabores, incluso los vecinos. Entonces hay barrios que son más para gente de menos plata, de clase media o media alta, hay barrios que son para familias jóvenes con chicos, con casas prefabricadas, hay barrios que son para gente de mucha guita, ¿no? Donde está Constantini o Simeone. Claro, ahí llegan al chocolate Dubái, por ejemplo. Y están a full con el pistacho, viven una vida pistacho ahí. Claro. Ricardo, decime, cerrá y... Sí. No, para cerrar con eso, porque entonces hay una movilidad dentro de Nordelta también. Entonces está la idea como, ya me voy a vivir a este barrio, pero espero unos años junto guita y me voy a mover a un barrio mejor. Y esta también es una forma de distinción dentro, y ellos mismos tienen sobrenombres para los barrios. Entonces el barrio más barato, que ni siquiera es barato, le dicen el Bronx, le decían, y el más caro es el Beverly Hills. Entonces hay distinciones dentro también. Y todos quieren llegar a la isla, ¿no? Que es el más topado. Es el más top, sí. O sea, la isla es wow. Ahí está Dios, básicamente. Sí, ahí está la casa de Constantini. De hecho, que nunca ha vivido ahí, pero la puso como una especie de símbolo, es decir, y hablan mucho de eso los vecinos, como es una apuesta de Constantini. Entonces, como Constantini se construyó acá la casa, esto va en serio. Ricardo, y le dan seguridad sobre el barrio.
Ricardo, no te voy a conocer porque bueno, somos periodistas de radio, pero te mando un abrazo. Te mando un abrazo. Muchas Capaz, gracias. seguramente nos vamos a cruzar porque a partir de acá voy a seguirte. Y tal vez en algún momento tomemos un café y charlemos sobre un próximo libro, sobre un nuevo estudio que hagas. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. voy de domingo a jueves. Si quieres, nos cruzamos por ahí. Muchas gracias por el tiempo. Realmente un lujo conversar contigo. Gracias por leer el libro también. Te mando un abrazo, la pasé muy bien y me tocó días de sol aparte cuando leí el libro, así que genial. Ese fue un plus. Abrazo. Muchas gracias, Ricardo. Chau, chau. Quien está hablando con nosotros era Ricardo Green, quien, bueno, ya dijimos, es sociólogo, magíster en desarrollo urbano, doctor en antropología, estudió para la gente de Nordelta en Gran Bretaña y escribió Vivir en un barrio cerrado, cómo se produce la ilusión de confort, pureza y aislamiento. Él es Ricardo Green.